Se parece Estudio 1, aquello que salía en la tele, ¿te acuerdas? En marcha. Muy buenas a todos y a todas. Estamos en un nuevo podcast de Desnúdate 2.0. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Ubach, secretario general de Unión Sindical de Andorra. Buenas, Gaby. Buenas, ¿cómo estamos? Muchas gracias por haber venido para empezar. A vosotros por haberme invitado. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí porque no tienes pelos en la lengua, De momento no. tienes muy buena información, tienes argumentos y creo que eres la mejor persona que puede defender al trabajador en Andorra y todos nuestros derechos. Lo menos lo intentamos. Lo que pasa es que a muchos les entra por aquí y les sale por allá. Bueno, eso lo hablaremos ahora, Gaby. Quiero informaros a todos de nuevo, que ya lo hicimos en el podcast anterior, porque es un tema que no habíamos tocado nunca sobre la vivienda de Andorra y los problemas de salarios y muchos problemas que hay en este país que queremos solucionar porque amamos a nuestro país. Lo hacemos en castellano y Gaby ha aceptado hacerlo en castellano también por el YouTube y porque los seguidores que tenemos no solamente son andorranos, tenemos seguidores, gracias a Dios, de todos los países y necesitamos hacerlo en castellano para que llegue a más personas. ¿Vale, Gaby? Correcto. Perfecto. Bueno, Gaby, primero de todo quiero tocar que ayer hubo una manifestación, ¿no? Ayer hubo una concentración más que manifestación. El Vale. problema es que vino poca gente. Sí que es verdad que se anunció con muy poco tiempo. Sí que es verdad que en Andorra la gente tiene mucho miedo. Miedo porque hay una cosa que se llama despido libre. Que esto cuando lo extrapolamos a España o a Francia, el despido libre también existe. Lo que pasa es que para despedir a una persona con despido libre es mucho más caro que si despides a una persona con despido causal. Y eso hace que la gente, los empresarios, se lo piensen dos veces antes de despedir a la gente sin un motivo. Vale, antes de nada, porque es algo que no había escuchado, empezamos fuerte. ¿Qué es un despido libre? Para la Des- gente como yo que no sabemos lo que es un despido exactamente. libre aquí en Andorra es que te pueden echar pagándote una indemnización y sin explicar el motivo ni la razón. Te puedo echar porque te caes mal, porque llevas un pendiente, porque yo he tenido gente, trabajadores, que trabajando en un almacén de carga los han despedido porque llevaban un peinado que al jefe no le gustaba. Yo he tenido gente así, ¿vale? Y bueno, pues te echo, te pago el finiquito, te pago una indemnización y ya está. Lo que pasa es que antes lo que tenías el preaviso era mucho más caro que ahora. Cambiaron la ley y ahora el despido, que aquí le decimos acomiadament en catalán, se paga lo mismo, pero lo que es el resto es lo que ha bajado de nivel y entonces te pagan mucho menos. Un trabajador que lleve 2, 3 años en el país, pues le representará 2 meses de salario, o tres como mucho. Cuando una persona lleve 15 o 20 años en una empresa, a este sí que le representará más salario. Pero claro, hoy en día, una persona que lleve 10 o 12 años trabajando en una empresa, que tiene no es la suerte, ¿no? Sino que se ha ganado ya un puesto en esta empresa y un sueldo, en el momento que es despedido tiene que volver a la casilla de salida. ¿Eso qué significa? Que tendrás que volver a empezar con 1.500 euros otra vez de salario, cuando igual en ese momento, en todos estos años, pues has podido acumular un salario de 2.000 euros al mes. Y en el momento que quedas despedido y tienes que irte a otra empresa, empezarás por abajo. Entonces, ¿crees que una de las causas de que muchas veces haya poca gente en las concentraciones o manifestaciones es que la gente le tiene miedo al despido libre? Esa es una de las primeras causas. La segunda causa también es que aquí en Andorra se vive mucho del que dirán. La gente tiene mucho respeto a eso. La gente lo que no quiere es ser identificada por la calle. Mira, a ese es el que echan el mes que viene de su piso. O ese es el que han echado ahora de su trabajo y está buscando trabajo y no encuentra. En Andorra hay mucho trabajo. En Andorra no es un país que necesitemos, digamos, nos falte el trabajo, todo lo contrario. Aquí en Andorra trabajo hay. Y el problema que hay es que ahora, con todo lo que ha pasado con los extracomunitarios y esto, aún es más latente, ¿no? Además, ahora están abriendo grandes superficies por todos lados y vamos a necesitar una mano de obra muy creciente. Por lo tanto, vamos a necesitar muchísimos trabajadores aquí en el país, porque han dejado entrar muchas empresas, que estas empresas tendrán que necesitar trabajadores para poder desarrollarse y poder crecer estas empresas. ¿Cuál es el problema principal? Que no hay vivienda. Claro, tú puedes traer aquí 10, 15, 20 trabajadores que necesitas, pero si no sabes dónde los vas a poner a dormir o dónde van a poder vivir esta gente, ese es el gran problema de Andorra. Vale. Antes de nada, Gaby, eres nacido en Andorra, llevas muchos años dedicándote a esto, por ejemplo. Pues mira, ahora actualmente debo llevar unos 35 años. No veas.
Peleando, ¿eh? Peleando. Estamos, USDA, Unión Sindical de Andorra, estamos en la Confederación Europea de Sindicatos, hace unos 15, 20 años que estamos allí, estamos al CSI PIBINET, entonces explico. La Confederación Europea de Sindicatos es una organización de Europa donde hay unos 80 sindicatos que estamos metidos allí y somos la voz de más de 90 millones de trabajadores en toda Europa. Allí está Francia, está España, está UGT, está Comisiones Obreras, pero también está Francia con CGT, Force Ouvrière, CFDT y Andorra. Da la casualidad que si entráis en etuc.org, que es la página web, veréis que a miembros, Andorra, como empieza con la A, los primeros a salir somos nosotros, Unión Sindical de Andorra. Nosotros de momento tuvieron que cambiar incluso los estatutos de esta organización para poder de alguna manera encabirnos a nosotros, porque el problema grande que había es que nosotros no somos europeos. Andorra estamos fuera de Europa, no formamos parte del consorcio europeo. Entonces aquí hubo un problema muy gordo. En ese momento teníamos como aliados Cándido Méndez y José María Álvarez, que hoy en día José María Álvarez es el secretario general de UGT España, y Cándido Méndez fue en esa época también, durante 25 años, fue secretario general de UGT España. Y ellos nos apadrinaron para que pudieran cambiar los institutos y ahora ya estamos de pleno derecho en la Confederación Europea Sindical. No veas. Qué bien explicado, Gaby. Lo Poder de intento. palabra. Muy bien. A ver, Gaby, empecemos por la vivienda, ya que le hemos tocado. ¿Qué está pasando en este país? No entiendo nada. Es lo que dices tú, abrimos mogollón de superficies que quieren ser enormes, donde van a necesitar muchísimos trabajadores. ¿Qué quieren? Que vivamos 10 personas en el mismo piso, que nos vayamos a la SEU, que nos vayamos a Cue de Nargó. Mira, ¿Qué tenemos que hacer, Gaby? hace unos 15 o 20 años este problema no lo teníamos. Tú buscabas un piso y tenías 15 pisos para escoger. El problema era a qué parroquia te querías ir, parroquia, entendemos, pueblo te querías ir de Andorra y poco más. Entonces empezó a hacer el gobierno decidió hacer una obertura de la ley de inversión extranjera. Al hacer la obertura de inversión extranjera empezaron a llegar gente con muchos dineros porque en sus respectivos países pagaban muchos impuestos y aquí en Andorra los primeros 24.000 euros no pagas nada, a partir de 24 a 40.000 euros pagas un 5% y a partir de 40.000 euros hasta 10 millones de euros pagas un 10% como máximo. Entonces, en ese momento, muchos empresarios y muchos youtubers y muchos deportistas y toda la gente que tributaba en sus respectivos países, porque allí tributaban entre 35 y un 50%, pues empezaron a llegar aquí en Andorra a tributar aquí mucho más bajo. Esa gente cuando llegó aquí se encontró que, claro, pisos que en aquella época valían 250 a 300.000 euros, aquí se les pedía 500.000 euros para poder acceder a la residencia de Andorra. Y esa gente llegó aquí y dijo, bueno, yo estoy dispuesto a pagar 500.000 euros porque en un año o en dos ya lo tengo amortizado. ¿Eso qué pasa? Para ellos era relativamente fácil, pero para la gente de este país que tenía un sueldo de unos 1.300 euros en ese momento, era muy difícil competir con este tipo de gente adinerada, ¿no? Que llegaba al país con un poder adquisitivo muy alto. Esto para empezar. Entonces empezaron a llenarse lo que era las construcciones ya no se hacían para gente trabajadora, ya no se hacían construcciones normales. Empezaron a hacer los pisos de lujo, que de lujo muchos tienen muy poco, pero bueno, la gente los compra igual al precio que sea, porque la cuestión es poder tener la residencia aquí en Andorra. Entonces, muchos de esta gente empezaron a hacer las famosas torres de Escaldes y empezaron a salir edificaciones por todos lados. Hoy en día, si contamos, en Andorra casi hay 90 o 100 grúas en activo. Es decir, que se están construyendo muchísimo en Andorra. Pero no se está construyendo lo que es vivienda para gente del país. Se está construyendo todo pisos de lujo, que son más o menos de lujo, porque en la realidad el lujo muchos hay que mirarlo. Pero la realidad es que los precios son para este tipo de gente. Un tipo de gente que viene con un poder adquisitivo muy alto, no para el típico trabajador de aquí de Andorra. Entonces, mientras haya el sistema, digamos, que la gente aquí pague muchos menos impuestos que en sus países de origen, que hará que esto, la gente irá viniendo, montan muchos empresarios, porque no solo son youtubers y no solo son deportistas, también hay empresarios que vienen aquí
que no necesitan tener un sitio fijo para poder, no es un bar ni es un restaurante, sino que compran y venden. Compro a China y los productos que yo compro en China los facturo desde aquí a Andorra y los puedo vender a toda Europa. Y eso hace que yo, de todo el beneficio que saco, pues pago como mucho un 10%, cuando en España o en Francia pagaría entre un 40 y un 50%. ¿Os dais cuenta de lo que es esto? Muchísima cantidad, claro. Entonces nos ha perjudicado que venga gente de tantísimo nivel adquisitivo y esto ha hecho que se encarezca el país, digamos. Esto es el primer punto. El segundo punto también es que durante muchos años, nosotros hace unos 12 o 15 años, que empezamos a reclamar que se tenían que hacer pisos de protección oficial. ¿Qué pasa? Que los pisos de protección oficial en ese momento el gobierno nos decía, no, no, aquí en un país como Andorra no interesan los pisos de protección oficial. No interesan, ¿por qué? No, porque esto el mercado lo regula todo. Hace 12 o 15 años Sí, dices, ¿y eran los mismos que mandan ahora? sí, sí, El mismo exactamente. partido político, ¿no? Lo que pasa es que ellos decían, esto es la ley de la oferta y la demanda. Como hay más oferta ahora que demanda, pues los pisos bajarán. Esto se ha girado totalmente. Andorra, pues muy pronto estaremos en Andorra a los 100.000. 100.000 habitantes quiere decir que si no se han construido pisos de protección oficial y todo lo que se ha construido es pisos de lujo, pues automáticamente ha hecho que todo suba estrepitosamente. Pero es que además, Andorra, en los últimos 20 años, hemos crecido casi un 20% de la población. Éramos el Andorra de 60.000, ahora estamos casi en Andorra de los 100.000. Y eso hace que, bueno, si no acotamos esto, por mucho que construyamos, si seguimos a este ritmo, nunca llegaremos a dar satisfacción a toda la gente que hay aquí. Entonces, la juventud de este país, la gente mayor que viven en pisos que valían 400, 500, 600 euros en su momento, hoy en día se está dando cuenta que esta gente, de alguna manera, son expulsados de estos pisos. Esto está pasando también en el centro de Barcelona o en capitales importantes. Pero Andorra hasta ahora no lo habíamos visto. Pero el gran problema que hay son las leyes que han hecho que la riqueza que nos está llegando, porque es verdad que toda esta gente adinerada que nos está llegando nos está aportando una riqueza brutal, pero esta riqueza está quedando en 4 bolsillos. No se está repartiendo entre toda la población. Podría ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Es que es pan para hoy y hambre para mañana. Pero es que mañana ya es hoy. Ese es el gran problema. Sí, porque mañana no existe. Claro. Hoy estamos bien jodidos, ¿no, No, David? y el problema que hay hoy en día, que, no sé, la juventud de Andorra cuando se quiere emancipar, cuando se quiere ir de casa de sus padres, no encuentra pisos, si no son pisos de alquiler a 2.000, 2.500 euros, claro, una persona que está cobrando, aquí el salario mínimo son 1.500 euros. Si tú estás cobrando 1.500 euros de salario mínimo, que es la mayoría de los que trabajan en la restauración, la mayoría de los que trabajan Muchísima gente. en tiendas y cosas así, y que luego se encuentren en el problema de que tienen que pagar 2.000 o 2.500 euros de un piso de 2 habitaciones, evidentemente no llega. Ya no hablemos de toda esta gente que ha llevado aquí 30 o 40 años, que están cobrando de media unos 700 o 800 euros de pensión y que hoy en día se van a encontrar que sus pisos, con la nueva ley que quiere aprobar el gobierno, que nosotros por eso hicimos la manifestación el otro día, y que el día 16 de abril también está montada una nueva manifestación en protesta de esta ley, el problema que tendremos aquí es eso, que toda esta gente que está pagando 400 o 500 euros verá que como mínimo estos alquileres van a subir al precio de referencia, que van a ser unos 700 o 800 euros, de golpe. Y a más esta ley les dice, a partir de aquí, tú cada año te van a incrementar un 6% más el IPC correspondiente. Claro, ahora con la guerra de Irán, pues el IPC puede ser tranquilamente un 7 o un 8%. Y eso es mucho. Pero, ¿dónde están los pisos de 700, 800 euros? Eso es una referencia, pero es como buscar una aguja en un pajar. No, no, existen. ¿Cuál es el...? ¿Existen? Hay muchos pisos que valen 400, 700, 800 euros. No, porque ya están viviendo ahí personas está, dentro. Ahí está. Vale, vale, vale. Estos pisos están ocupados. Y estos, claro, pero si ahora la persona se fuera, esos pisos pasarían a 1.200, 1.400, 1.500. Evidentemente, esto es un poco el ejemplo que yo pongo, una persona que tiene que le duele la cabeza y se va a una farmacia, ¿no? Oiga, dame una aspirina. Y el farmacéutico dice, vale, son 500 euros de aspirina. ¿Estás loco o qué? No, pero el dolor de cabeza lo tienes tú.
Entonces, o Sí, una de dos, o aceptas eso o aceptas, o aceptas. o te tiras. Claro, entonces aquí hay una cosa. La mayoría de la gente que está pagando hoy en día 500, 600 euros porque son pisos que se congeló, gobierno decidió, no nosotros, ¿eh? Porque nosotros no pedimos nunca que se congelaran los pisos. Fue el gobierno que decidió congelar estos pisos. Ahora quieren liberalizarlos. ¿Realmente el problema de la vivienda en Andorra es la persona que está pagando 400, 500 euros de un piso o esos 2.500 que le van a pedir en el nuevo piso que va a tener que acceder? Congelados nos estamos quedando nosotros y congelados han quedado los sueldos hace años que hablaremos luego. Pero bueno, a ver, una cosa, Gaby. ¿Qué porcentaje de trabajadores tiene Andorra? Por ejemplo, ¿qué me podrías decir por encima? Mira, los pisos que hay hoy en día que están congelados afectan unos 20.000 pisos, para que te hagas una idea. No es moco de pavo, ¿eh? Vale, pero de 100.000 personas que vivimos aquí, No, ¿cuánta gente hay de clase media? O de clase por debajo de la media. yo creo que Que hoy mueven el país, que trabajan en un restauración, 70%. un 70%. Sí, tranquilamente. Vale, pues si este 70% no puede vivir, que es lo que está haciendo el partido político que manda, ¿no? Que nos está llevando, Demócratas por Andorra, hay que decirlo por su nombre. vale, pues nos está llevando al ostracismo. El otro 30, por mucho que traiga dinero y llene las arcas del país, ¿dónde cojones van a comer? Pues ¿Dónde se van a cortar el cabello? ¿Dónde tal? Es que es muy fácil. me choca la cabeza. A lo mejor, no sé si mi inteligencia a lo mejor no me llega o está, No, no creo que tenga que ser un tío matemático ni de saber estadística para saber que esto se va a ir a pique o cómo va. ¿Qué me puedes decir sobre estas es opiniones muy fácil, es muy fácil. Mira, actualmente, hoy en día, un 60-70% de los trabajadores que están llegando de Sudamérica, o están llegando de países terceros. Hoy en día, portugueses, españoles, franceses, son muy pocos los que están llegando. Casi todos son gente de fuera, gente extracomunitaria. Entonces, de eso se aprovechan. Esta gente llegan aquí y para trabajar durante 6 meses, durante esos 6 meses les van a pagar 1.600 euros, porque si los traen para 6 meses, la ley dice que les tienen que pagar 1.600 euros. Si están aquí, que llevan 2, 3 años, les pueden pagar 1.500 euros. Eso es otra cosa de estas raras que tiene este país. Esta gente cuando llegan aquí les pagan 1.600 euros. Les piden 300 euros por una habitación. ¿Vale? 300, 400 euros por una habitación. Meten 5, 6, 7 personas en un piso. ¿Vale? Estos pisos los pueden alquilar a 2.500 porque a 7 personas a 400 euros cada uno. Eso quiere decir que a esta persona que viene de fuera, que viene de Perú o que viene de Sudamérica, esta persona está quedando 1.200 euros. Solo que pueda mandar 700 euros a su país puede mantener a la familia. Porque 700 euros aquí no es nada, pero en su país es mucho. Y de eso se aprovechan. O sea que hay Actualmente, gente que, podríamos decir que hay gente que llega el martes que viene a Andorra, sí, de sí, Perú, de cualquier lugar, de Sudamérica, y al mes está viviendo mejor que una persona que lleva aquí 30 años, sí, sí, tranquilamente. como yo. Sí, 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 sí. A ver, para que nos expliquemos, una persona que lleve aquí 5 años y esté cobrando el salario mínimo, que hay muchos, estos están cobrando 1.550 euros. Pero por ley, si yo traigo una persona aquí para trabajar temporalmente durante 6 meses, Tienes la obligación de darle 1.600. exacto, tengo que darle 100 euros más de media que a los otros. Esto, la Asociación Empresarial, la CEA, se ha quejado también en el Consejo Económico y Social, ha dicho, hombre, esto nos desturuta a nosotros también todo lo que son nuestras leyes salariales, ¿no? Porque claro, a los que vienen a hacer 6 meses les debo dar 1.600 y a los que están aquí fijos les estoy dando 1.500. Y es verdad, es así, porque la ley lo marca así. Además, ahora, cuando tú traes una persona a trabajar aquí durante 5 meses, esta persona que llega tiene que venir con el billete de avión de ida, de venida y de ida. Es decir, ya tiene unas fechas marcadas. Por ejemplo, las pistas de esquí. ¿Por qué las pistas de esquí ahora que hay tanta nieve van a cerrar? Porque los argentinos ya se van para su país, ahora porque han acabado. Ya tienen una fecha de los Sí, de billetes de vuelta. avión. Entonces, pues ya está. Y esto es lo mismo. Entonces, claro, nosotros lo que decimos, antes venía mucha gente pues de Galicia, de Portugal, muchos españoles también habían venido, andaluces, venían a trabajar aquí en Andorra y eran lo más normal. Catalanes de Barcelona, hoy en día ya de estos vienen bien pocos.
Ahora mayoritariamente son sudamericanos o incluso vamos a buscar a Marruecos o países del Magreb. ¿Por qué? Porque es mano de obra más barata, al empresario le sale mucho más barato y estos suplen la mano de obra que estás diciendo tú. Son estos que nos van a cortar el pelo, son estos que nos van a servir el café, son estos los que nos van a atender cuando vayamos a una tienda. Claro, se hacen unas leyes del catalán que se dice, no, no, pero aquí la gente que esté de cara al público tiene que saber catalán. Pero es igual, porque no se respetan estas leyes. Tú tienes que dar una vuelta por Andorra, intentar hablar catalán o pedir algo en catalán en cualquier tienda y no te entienden. Porque es normal, esta gente viene aquí para trabajar 6 meses y se vuelve para su casa. ¿Qué van a aprender el catalán? No digamos tonterías. Claro La que realidad al es final esa. no tenemos ningún problema con nadie, ni que sea de Sudamérica, ni de Japón, ni europeo, ni nada. Pero Lo ¿qué que pasa es que haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación de que en casa, en el país donde nosotros estamos, no hay vida, los sueldos son súper por bajos, supuesto, pues buscarnos la tendríamos que vida. emigrar y No, buscarnos la la vida, que es diferencia lo es que hacen que esta gente. nosotros no, bueno, yo por ejemplo no estaría dispuesto a vivir con 5 o 6 personas. Bueno, depende, porque si haciendo esto puedes mantener a tu familia No, durante un claro, año en el país de origen, pues por supuesto, por supuesto. Yo digo aquí en mi país. claro. Yo soy andorrano, llevo 38 años en el país y claro, pues me choca tener que vivir con 3, 4 personas porque el sueldo mínimo está en 1.500 y la vivienda mínima está en 1.500, 1.600, 1.700. Hoy en día 1500 casi ya no encuentras nada. Entonces, claro, ayer mismo vimos lo que es el secretario general de la ASIA, que son los de la inmobiliaria, que decía, bueno, es que nos tenemos que empezar a plantear de que la Seu d'Urgell será la zona más parecida a lo que es Cornellá o a lo que es Sabadell de Barcelona, ¿no? Será periferia de Andorra, será la Seu d'Urgell. Claro, yo le contesté, bueno, pues iros a vender vosotros los pisos que tenéis que vender en Andorra, iros a vender a la Seu d'Urgell. Si es así, es Pero tan sencillo hay que como pasar eso. una frontera, Es otro es país, otro no tiene nada país. que ver. Pero claro, tenemos un gobierno que no ha sido capaz de redistribuir la riqueza. Es decir, vamos a hacer pisos de protección oficial, que sí, es verdad que han hecho pisos de protección social, que no tienen nada que ver. Porque ellos basan mucho el precio, el valor de la vivienda con el sueldo. Porque claro, dicen, en Europa dicen que tiene que ser un 30% como máximo del sueldo de la persona. Eso quiere decir que una persona que esté ganando, por decir algo, 1.500 euros, tendría que estar pagando como mucho 700 euros. Busca un piso hoy en día a 700 euros, no está en ningún lado. Entonces yo digo, si un piso hoy en día en Andorra te piden 1.500 o 2.000 euros, pues entonces tendríamos que sumar un 70% a estos 1.500 euros y nos iríamos a 2.500 o casi 3.000 euros para poder encontrar al salario mínimo interprofesional que tendría que haber en Andorra. Cuando nosotros lo propusimos hará 2 meses en el Consejo Económico y Social, nos dijeron que si estábamos locos. Nosotros estamos locos de proponer un sueldo mínimo interprofesional de 2.500 euros. Pero ellos no están locos de pedir 2.500 euros de un piso de 2 habitaciones en el Tartet para vivir. Vale, o sea que vosotros habéis pedido lo más con sentido común de que el sueldo mínimo suba, el gobierno os llama locos y entonces, Gaby, para que la gente entienda un poquito hacia dónde vamos, ¿qué va a pasar? El problema es que el gobierno y la patronal es lo mismo. Aquí en Andorra, ese sistema electoral es el que es. Aquí en Andorra viven casi 90.000 personas, pero de estas 90.000 personas solo hay 30.000 que votan. Y de estos 30.000 que votan, 15.000 se quedan en casa. Porque son gente joven, porque son gente que dicen que la política no va con ellos, pero bueno, tranquilo, si la política no va con ellos, ya se la hagan la política. Hay gente que sabe mucho de hacer la política. Y los de Demócratas por Andorra saben un montón. Entonces, claro, luego se quejan, no, es que claro, estoy cobrando 1.500 euros y me piden 2.000 y pico de un piso. ¿Vale? ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay una política social real. Yo me acuerdo que Pascual Maragall, que fue el presidente de la Generalitat y fue alcalde de Barcelona cuando hubo las Olimpiadas de Barcelona, una noche cenando me decía, Gaby, las políticas sociales se tienen que notar en la escuela y en la escalera para ser políticas sociales. Si no, no son políticas sociales. Y es verdad. Entiendo. Y es lo que pasa. Entonces, si no somos capaces de entender que la gente que lleva aquí 40 años
tiene que poder acabar su modo de vida en este país dignamente, si no somos capaces de entender que la juventud de este país tiene que poder vivir dignamente en este país con un sueldo digno y con una vivienda digna que pueda asumir, vamos muy mal. Y aquí en Andorra hoy en día estamos subidos en el dólar. Andorra siempre había sido Andorra SA y ahora las están convirtiendo en Andorra SL. Y eso es lo que no hay que consentirlo. Pero por eso necesitamos que el día 16 del mes que viene tengamos mucha gente en la manifestación. Y por eso necesitamos, por ejemplo, de que la gente pierda el miedo y empiece a salir a la calle. Y empiece a decir, hasta aquí. Porque si no, son los cuatro que toda la riqueza de Andorra se concentra en cuatro familias. Los demás siguen el ritmo de lo que marcan estas cuatro familias. Podríamos decir que con el partido político que manda en Andorra, no, esto no se va a subsanar. No, actualmente es Y difícil. que O imposible. Porque irá claro, peor. nosotros hemos traído, porque soluciones hay, sí, en Andorra hay soluciones. Los ayuntamientos son los que tienen el terreno. El gobierno no tiene terreno, pero los ayuntamientos sí. Entonces, lo que tienen que hacer los ayuntamientos es ceder una parte de este terreno. No hace falta miles de millones de hectáreas, ¿eh? Sí que tienen que poder asumir de decir, bueno, vamos a dar 10.000 metros cuadrados cada ayuntamiento. Hay 7 ayuntamientos que eso representa 70.000 metros cuadrados. En 70.000 metros cuadrados, ¿cuántos pisos podemos construir? Y a partir de aquí empezar a construir pisos a precios asequibles. Entonces, tú que eres andorrano, que llevas toda la vida aquí, aunque no seas andorrano, pero llevas toda la vida aquí, gente que lleven entre 7 y 10 años aquí en el país. Tú puedes pagar 800 euros o 900 euros de un piso de propiedad, sí, pues venga, tú a la lista, y a partir de aquí, conforme vamos construyendo, no solo de alquiler, estoy hablando de propiedad, de esa manera de que tú seas dueño de tu techo. En España, un 70% de la gente vive en vivienda de propiedad y un 30% vive de alquiler. Aquí es al revés. Aquí un 30% vive en vivienda de propiedad y un 70% vive de alquiler. Esa es la diferencia. Entonces hay que revertir esto. ¿Cómo podemos revertir esto? Pues hay que construir pisos de protección oficial. A ver, ¿eso qué quiere decir? Que tú porque ganes, por decir algo, seas un medio y ganes 5.000 euros al mes, tú tienes que pagar 5.000 euros de alquiler. No tiene ninguna lógica. Tú tienes que poder tener, seas médico, seas dentista, seas paleta o seas camarero, que puedes tener un piso de protección oficial adaptado a tu salario, a lo que tú puedas pagar, buenamente puedas pagar. Es igual que tengas 30, 40 que 50 años. Porque dirán, hombre, sí, pero si tienes 50 años, si este piso se hace a 30 años, ya no llegarás. Bueno, pero tienes hijos, ¿no? Lo puedes dejar a tus hijos. Y en caso de que no llegaras, el piso se lo vuelve a quedar al Estado, porque son unos pisos que tú compras que tú no puedes especular con esos pisos. Esto, la pólvora ya hace muchos años que está inventada en España, los pisos de protección oficial han funcionado toda la vida. ¿Qué ha pasado? Que durante una época del gobierno del PP no se construyeron pisos de protección oficial. Y ahora es el problema que tienen. Pero ahora en Cataluña mismo están diciendo que van a hacer 50.000 pisos de protección oficial. Es decir, que yo como español, yo puedo solicitar un piso de protección oficial y si yo lo puedo pagar, me dan este piso. Yo con este piso no puedo especular, es decir, no lo voy a poder vender al precio que me dé la gana, ni mucho menos. Como estoy comprando a unas condiciones, sí, ¿vale? Pues yo ese piso en el momento de venderlo, lo tengo que vender en las condiciones que me hayan puesto en el momento de comprarlo, o el Estado mismo me lo recomprará para poder revenderlo otra vez como protección oficial. No es para especular. Aquí en Andorra actualmente los que son los pisos ya no son para vivir. Los pisos son para especular. Los pisos son una inversión más. Y eso es lo que no puede ser. Tenemos que hacer pisos para que la gente pueda vivir. Y los especuladores que se vayan a especular en la bolsa, que se van a especular en otros sitios, pero no en la vivienda. Porque la vivienda es un derecho fundamental. Pero no nos confundamos. Este derecho fundamental lo tiene que garantizar el gobierno. No lo tiene que garantizar el particular que ha comprado un piso o dos para poder tener una entrada de dinero el día de mañana cuando sea pensionista. No, usted no. Yo creo que la propiedad privada no tiene por qué afectar esto. la responsabilidad es del gobierno. Es del gobierno, es del Estado. Igual que las pensiones. Las pensiones es 3/4 de lo mismo.
¿Quién tiene que garantizar que la gente pueda vivir con su pensión en este país? Es el gobierno. Aquí la gente paga lo que le pide el gobierno. Aquí la gente no ha dicho, yo voy a pagar lo que me dé la gana de la seguridad social. No es verdad. La gente ha pagado lo que se le ha pedido. Pues el gobierno es el que se tiene que avanzar y saber lo que tiene que pedir cada uno. Nosotros hicimos una propuesta de decir, actualmente lo que se paga, porque aquí en Andorra se paga una parte de lo que da la empresa y una parte de lo que dan los trabajadores se va a lo que es la jubilación, pero otra parte se va a la sanidad. Somos el único país de Europa que funciona así. En el resto de Europa, lo que aporta el empresario y lo que aporta el trabajador se va directamente a pensiones. Y luego la sanidad se paga vía impuestos. Pero aquí no es así, porque siempre tocamos con los mismos. Está todo muy, ¿eh? Está todo atado. Es un buen puzzle que se han montado, ¿no? Claro. Es que eso que te decía, era Andorra S.A. y ahora la están convirtiendo en Andorra S.L. Esa mejor definición es esa. Vale, pues bueno, quiero que nos profundicemos más en lo que son los salarios. Eh, Más que nada para que la gente sepa si va a poder ocurrir de que haya una subida importante del salario mínimo. Eh, También quiero saber sobre los pisos cerrados que puedan haber en Andorra, sobre todo la gente jubilada, pensionista que está jubilándose ahora, que no puede pagar su vivienda o que viven en viviendas de 400 euros que en 4 o 5 años pagarán más de 1000. El ¿En cuánto problema, está una pensión media, por actualmente ejemplo? aquí en Andorra la pensión media está sobre los 800 euros, la pensión media. En España está sobre los 1.350. En España, con 15 años, ya tienes derecho a cobrar estos 1.350. Aquí, para cobrar los 850 euros, necesitas trabajar 40 años. 850. Una media de 850 euros. Entonces, claro, para que veas un poco las diferencias. Y en Si, España con 15 años, 1350. sí, si lo extrapolamos en Francia, aún es más escandaloso. En Francia, la pensión media está sobre los 1.700, 1.800 euros. Para que hagamos una idea. Sobre los 800 y algo que está aquí en Andorra. Entonces, claro, la vivienda aquí en Andorra es mucho más cara que en España o en Francia. Aunque digan que no. Tú en Barcelona hoy en día, no te diré en Pedralbes ni te diré en Vía Layetana, pero sí, alrededor de Barcelona, por 1.000, 1.200 euros encuentras pisos. Aquí en Andorra, actualmente, por 1.000, 1.200 euros tienes que ir al Tarté o tienes que irte a Canillo. Y aún así, pisos de 2 habitaciones, no menos. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia que hay entre España, Francia y Andorra. Andorra es un país muy pequeño, pero al ser pequeño también es mucho más fácil de controlar. Lo que pasa es que aquí Andorra, hay 4 familias grandes que se están repartiendo el pastel, están dando muchísimo dinero y eso está beneficiando mucho, pero no al país, no a la gente del país, no a los jubilados, no a la juventud de este país. Porque hoy en día la mayoría de los jóvenes que tienen que ir a estudiar no estudian aquí en Andorra, tienen que ir a estudiar a Francia o a España, la mayoría. Y estos no recibirán ayudas del gobierno. Esta gente llegará allí y tendrán que los padres hipotecarse para poder pagar los estudios, la mayoría. O Es sea, así. Andorra está vendiendo el país. Lo hemos vendido a cachos y sin tener... Porque claro, si hubiésemos vendido el país, pero la riqueza se hubiese repartido, porque hoy en día en Andorra la sanidad no funciona. No funciona porque estás pidiendo una hora para poder tener un especialista, de lo que sea, de la piel, un especialista de lo que convenga, y no te dan ahora hasta dentro de 2, 3 y 4 meses. Entonces, la sanidad no está funcionando. Por otra parte, tenemos lo que es la educación, no funciona, porque la mayoría de los chavales que están estudiando aquí en Andorra, a la que quieran salir de enfermería y poca cosa más, ya se tienen que ir para Francia, para España, a acabar de hacer sus estudios. La vivienda no funciona, porque la vivienda, primero, no, ahora ya no hay vivienda. Según la ministra de la vivienda aquí en Andorra nos dijo que había 4.000 pisos cerrados. Ahora actualmente dice que, bueno, no eran 4.000, que eran 1.000 y pico, pero estos pisos los compró la gente con una ley que ya estaba que les permitía comprar estos pisos. Y han quedado unos pisos cerrados porque el gobierno no le ha interesado nunca tener
un sistema donde tú tengas un registro de la propiedad pública y gratuita. Nosotros lo hemos pedido muchísimas veces. Aquí al gobierno no le interesa saber de quién es qué. Casualidades de la vida. Aquí, cuando estamos hablando de que queremos hacer un pacto de asociación con Europa, pero no estamos ni en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros no estamos adheridos. Y aquí vamos a hacer, ahora estamos intentando hacer un pacto de asociación con Europa cuando estamos a años luz de las directivas europeas, en cuanto al trabajo y en cuanto a todo. Y luego, cuando hablamos de pisos, todo y sabiendo el gran problema que tenemos aquí en Andorra actualmente, y este problema yo lo achaco directamente al gobierno de BA, en un piso sí que te van a poder subir el IPC, pero en el salario no. Porque nosotros pedimos que todo lo que son los trabajadores del sector privado, como mínimo, se les subiera el IPC. Porque el IPC es lo mínimo, que es lo que sube cada año el nivel de vida. Pues aquí en Andorra, en el sector privado, si no quieren, no tienen por qué subirlo. ¿Hay algunas empresas que lo suben? Sí, pero no son la mayoría. Muchos trabajadores del sector privado llevan 3 y 4 años cobrando lo mismo. Lo único que, claro, cuando hablas, no, pero el salario mediano va subiendo. Claro, ¿por qué? Porque esta gente se tiene que buscar la vida y muchos trabajan en doble trabajo. Trabajan toda la semana en un sitio y el fin de semana haciendo hamburguesas o en un restaurante haciendo de extras o lo que sea. No se calcula el salario medio o el salario mínimo por 40 horas. ¿No? Aquí se pone todo en el mismo saco y se menea y lo que sale, sale. El salario medio es tal, sí, pero ¿para cuántas horas? ¿Cuántas horas está haciendo este hombre para que un salario medio te salga de 2.200 o 2.300 euros? Ah, no se sabe, porque el gobierno tampoco no tenemos esta información. Entonces, claro, hay toda una serie de dadas que no se dan porque al mismo gobierno no le interesa tenerlo. Es complicado, ¿eh? Vamos a hacer un recopilatorio. A ver, aquí hay 4 familias y el gobierno, que son los que mandan ahora y llevan años mandando, ¿no? Que son los que se están llenando los bolsillos. Y en vez de repartir la riqueza entre todos, se la reparten entre ellos para ellos aún ser más ricos y a los demás que te mires. Entonces, ni los salarios van a subir, ni los pisos van a bajar. Comprarte un piso va a ser Imposible. hostia, tú. Imposible. Los jubilados van a tener que comer arroz y pollo todos los días Si es que pueden. y el día que puedan. La idea es traer a gente que venga de países en condiciones mucho más desfavorables, precarias, pobres, o sea, aprovechándonos de ellos durante 6 meses con un billete de ida y vuelta para que haya una rotación de personas que vengan de estos lugares y gente como yo que ha nacido en el país o gente que lleva 30 años en el país, aunque no sean andorranos, nos piremos. Sí, sí, exacto. Estas son las prerrogativas que hay en las políticas de Demócratas per Andorra y sobre todo en la nueva ley que quieren ahora instaurar, irá por aquí. La historia irá por aquí. Porque claro, a ver, el problema, insisto, el problema de Andorra es la persona que está pagando 600 euros por un piso o esos 2.500 euros que están pidiendo por un piso de 2 habitaciones al parque. Pregunto, igual soy yo el equivocado, ¿eh? Yo creo que el problema es esa alta especulación que está habiendo en la inmobiliaria. ¿Y eso cómo se puede solucionar? De dos maneras, o subes salarios o bajas el precio de los pisos. Pero claro, eso también es hacerse trampa al solitario, porque eso estás colgando la pelota del problema de la vivienda a los particulares. Y tampoco es eso. El particular hace lo que el gobierno le permite. Aquí está. Y el responsable es 100% del gobierno. Exacto. Totalmente. Pues da miedo. Da miedo, pero hay soluciones. Lo que pasa es que el gobierno no quiere aplicarlo. No, hay soluciones, pero al menos los que están ahora no le hacen caso a estas soluciones, ¿no? Hay que irse a Cornellà, que es Coll de Nargó, irse a Sabadell, que es la SEU, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, la SEO está también padeciendo el problema de Andorra. Claro. ¿Cuántos andorranos o gente que trabajadora en Andorra está empezando a dejar a la SEO, a alquilar pisos, a comprar pisos en la SEO? Porque allí sí que ha subido muchísimo. Porque antes, yo me acuerdo, te hablo de hace 10 años, no te hablo de hace
Hace 10 años tú ibas a la SEO y te encontrabas pisos de 3 habitaciones por 450 euros. Hoy en día, por menos de 800, 900 euros no encuentras nada. Pero claro, comparado con aquí en Andorra, que están a 2000, la gente todo va por 10 kilómetros, oye, me ahorro 1000 euros cada mes. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? Claro, cuando hablamos, no, es que aquí, entonces la excusa, oh, es que aquí en Andorra sale mucho más caro construir, no es verdad. El Bueno, tocho en la SEO de Urgel vale un 20% más de IVA que aquí un 4,5%, ¿sí o no? En España se paga un 20% de IVA, aquí se paga un 4,5%. La orografía de la SEO de Urgel o de la Vall d'Aran o de la Vall de Boí no es la misma que la de Andorra, no, es diferente. ¿De qué estamos hablando? ¿A quién quieren tomar el pelo esta gente? Aquí lo que pasa es que hay una alta especulación. Una vez has construido el piso, a partir de aquí es cuando empezamos a decir, bueno, ahora vamos a echarle. Porque claro, yo puedo demostrarte que hoy en día a construir un piso aquí en Andorra, si sacas los impuestos, si sacas los impuestos y las tonterías que cada vez el gobierno va incluyendo, por 250 a 300 mil euros tú construyes un piso aquí en Andorra, un piso de 90 metros cuadrados. ¿Vale? Pongamos 250 a 300 mil euros. Se están vendiendo a 1.200.000 euros, ¿eh? Muchos pisos. Y los más baratos entre 500 y 600 mil euros, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién se lleva este dinero? ¿El constructor? No, el constructor construye a precio. Yo puedo decir que hoy en día construir en la Vall d'Aran vale 1.700 euros el metro cuadrado y en Andorra vale 1.700 euros el metro cuadrado, ¿eh? Porque el terreno es el que se lleva, el terreno, tienes que coger 100 metros cuadrados y dividirlo por los pisos que hay. Si el edificio tiene 20 pisos de altura, son estos 1.500 euros, tú los tienes que dividir por los 20 pisos o no. Discutir así, ¿no? sí, Yo sí. creo, ¿eh? Bueno, pues aquí no. Aquí resulta que este precio de este piso se computa por cada piso. Claro, porque si no, ¿cómo se explica que un piso aquí, que en la Vall d'Aran o así vale 300.000 euros, aquí se esté vendiendo por el triple? Todo esto es ¿Quién por se lleva ese dinero? todo es la especulación. Aquí está. Y las personas que están metidas en esta especulación que quieren llenarse los bolsillos el máximo posible, Aquí está. a Ah, costa de quién y como sea. no, ellos saben que una persona que venga de fuera que quiera instalarse aquí en Andorra, pues tiene que comprar un piso de unos 600.000 euros. Entonces, como tú quieres venir aquí, pues me vas a pagar el piso que vale 300.000 euros, me lo vas a pagar a 600.000, te guste o no. Y el que está comprando este piso a 600.000 euros ya sabe que está comprando un bien que no vale 600.000 euros. Pero es que estos 600.000 euros o compra el piso aquí en Andorra o los da el fisco español o el fisco francés. Entonces, aunque después tenga que vender ese piso de 600.000 euros a la mitad, A menos ha ganado 300.000 euros. ya sale ganando. Claro, sale ganando un 50% de lo que tendría que haber dado al fisco español o al fisco francés. Esa es la diferencia. ¿Y esto puede reventar por los aires en De algún momento, momento? de momento, mientras mantengan las leyes que hay, no reventará. Porque aquí cada vez, claro, salgan unas leyes ómnibus que dicen, no, pero aquí, en vez de comprar 3 pisos, podrán comprar 1 o 2 pisos como mucho. 1 o 2 pisos. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego aquí con mi mujer y 2 de mis hijos que son mayores de edad, puedo comprar 4 pisos. Uno a mi nombre, uno a nombre de mi mujer, uno a nombre de mi hijo y uno a nombre de mi mujer. 4 pisos. ¿Vale? A 600 o 700 mil euros. Sí, vale. Pero el trabajador que cobra 1.500 euros, ¿cuántos pisos puede comprar? Ninguno. Puede comprar el trastero o el garaje, porque otra cosa. Y tampoco creo. La diferencia está ahí. Es si aquí se hubiese hecho unas leyes que decían, bueno, toda esta riqueza que está entrando, la vamos a repartir entre la gente. Cuando digo repartir, no me refiero a lo que se está haciendo. Bueno, tranquilo que si no puedes pagar el piso ya te daremos una ayuda. Nosotros no estamos a favor de la Andorra de los asistidos. Nosotros estamos a favor de la Andorra de realmente que la gente tenga sus derechos. Derecho a tener un trabajo digno, derecho a tener un salario digno, derecho a tener una vivienda digna y que pueda pagar. Esos son derechos fundamentales para las personas. Lo demás son violines. Y aquí lo que te venden son violines. No, no te preocupes, que si no puedes pagar, ya vendrás a vernos. Y ya te daremos el tetabric de leche, o ya te daremos 200, ¿cuánto? 200 o 300 euros. Pero ¿a quién te lo está dando? ¿A ti o al propietario del piso?
Pero es que resulta que el propietario del piso soy yo, soy el mismo. Porque ¿de quién son los pisos? De ellos mismos. Esa es la realidad de Andorra. Es una película de terror. Es una película de terror, pero el problema grande que tenemos en este país es que la gente no reacciona. Y cuando vienen las elecciones, vuelven a salir una y otra vez las mismas personas con las mismas ideas. Yo soy un gran defensor de la propiedad privada. Y yo creo que el privado tiene que poder hacer lo que le dé la gana con su piso. Si yo tengo un piso y yo lo quiero vender a 1 millón de euros y viene un chaval y me lo compra, Sí, sí, pero luego el Estado estamos de tiene que acuerdo. decir, oiga, usted ha vendido este piso a 1 millón de euros, ¿no? Vale, pues usted tiene que pagar tanto. Y con ese dinero ya conseguimos pisos de protección oficial. Pero resulta que no, que con ese dinero no construimos pisos de protección oficial. Porque no se lo queda al Estado ese dinero. Vale, entonces ellos, pero vosotros le habéis dado un mogollón de soluciones, tienen soluciones. ¿Qué dicen los otros partidos políticos? Bueno, Gaby? todos nos dan la razón, que esto tiene que cambiar, pero claro, hay una mayoría absoluta. Es lo que te decía. Hoy en día, electoralmente hablando, si coges Canillo, Ordino, Massana y Encamp, representarán igual un 40% de lo que es el censo electoral. Escaldes y Andorra la Vella representarán un 60%, un poco más, ¿eh? Pero vamos a hacer números redondos, un 60% del censo electoral. Eso mismo que tienen los mismos, si a Canillo tienes 4 consejeros, 2 van por la parroquial y 2 van por la nacional. Si tú ganas Canillo, aunque tengas 2.500 votos, tienes lo mismo que Andorra la Vella, que puede tener 11.000 electores. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, controlando los pueblos pequeños, controlas todo el país. Ese es el problema. Después otra cosa que, una pregunta yo lanzo. Sabadell, Cornellá, Badalona, son pueblos de Barcelona, los tenemos aquí cerca, que pasan de los 100.000 habitantes. Incluso podría incluir Sant Cugat del Vallès, ¿vale? Pasan de los 100.000 habitantes. Tiene una sola administración, que es el ayuntamiento. Aquí en Andorra somos 80.000 habitantes, ahora cerca de 90.000, y tenemos 7 ayuntamientos, más el gobierno central. Tenemos una cantidad de políticos que es que, a ver, y eso nadie se queja. Todo el mundo lo encuentra lo más normal del mundo. Si vas a mirar, tienes 12 consellers por cada común, por cada ayuntamiento, tienes 12 políticos para tirar adelante, ¿qué? En Ordino, por decir algo, que deben haber unos 5.000 habitantes. En Caniño, entonces, ¿cómo se lo hacen en Cornellá, en Sabadell y estos sitios? Tenemos, no la mitad, no, tres o cuatro veces más de políticos que allí y hay un desnivel algo brutal. Ya ves cómo estamos. No diría mi socio Adri, es de locos, ¿no, Adri? Claro, es que es así, es así. Pero está montado de tal manera que como aquí todo el mundo encuentra su sitio, pues se va colocando así. Porque si no, no se explica. En un país de 80.000 personas, con un PIB altísimo, o actualmente, si no es el PIB que tenemos en Andorra, es brutal. Porque claro, estamos vendiendo pisos entre 500, 600, 700.000 euros y después resulta que no tenemos pisos para nuestros trabajadores. Estamos dando, ahora mismo se están abriendo superficies comerciales en Santa Coloma brutales, en el centro de Escaldes. Se están abriendo superficies comerciales muy grandes, no paran de llegar aquí restaurantes, y no son restaurantes pequeños, son restaurantes que necesitan igual 80 o 90 trabajadores cada restaurante, no paran de abrir restaurantes por todos lados, y toda esta gente dónde va a ir a vivir, y toda esta gente dónde la vamos a colocar. Nos estamos quejando que cuando llega un fin de semana de puente aquí no hay quien circule, y no hacemos carreteras nuevas. En eso no estamos invirtiendo. No estamos quejando que cuando vamos a urgencia nos tenemos que dar 5 o 6 horas para que nos atiendan en el hospital en urgencia, pero no tenemos más médicos en urgencia. No, Pero cuando yo te digo que esto se puede reventar y me dices que no, no, aunque manden la gente que está mandando no me lo puedo explicar. O sí, es sea, lo, si al final siguen viniendo más, la gente no tiene dinero para pagar sus pisos, 10 horas en urgencias, todo lo que estamos hablando,
puede ser que el gobierno sepa que tarde o temprano esto se va a acabar y esté estirando la cuerda al máximo para aprovechar el máximo y luego cuando se reviente esto a nivel inmobiliario, porque a ver, al final llegará un momento que ¿dónde vamos a construir, no? También, ok. A ver, Andorra aún tiene, no, en propiedad privada, actualmente queda un 8%, de propiedad privada, no queda más, El resto es todo terreno de los ayuntamientos. Por eso aquí los ayuntamientos tienen un papel fundamental para jugar. Los ayuntamientos O tienen sea, que que hay ceder. terreno para poder edificar Y tanto. para pisos de protección oficial. Sí, pero aquí está la trampa que hace el gobierno. El gobierno no quiere oír hablar de pisos de protección oficial. Ellos dicen pisos de precio asequible. ¿Qué es un piso de precio asequible? Nosotros en un momento, hace 10 años, dijimos, bueno, un piso de precio asequible para nosotros era 8 euros el metro cuadrado. Obra nueva. Hoy en día, el gobierno, la última reunión que hicimos, nos hablaba de 11 euros el metro cuadrado. Obra nueva. Vale. Pero es que ahora estamos entre 17 y 20 euros el metro cuadrado en obra antigua o nueva. Es igual. Es que vale igual un piso de 20 años que un piso nuevo. Nadie lo controla. Es igual un piso que tenga las ventanas de madera que uno que tenga las ventanas Sí, de no hay luz. una ley de No hay vivienda una como ley, tal. no hay nada. No interesa, porque los pisos son suyos. Ellos defienden lo suyo. No tienen en cuenta el valor que se tiene que dar. A ver, yo puedo entender que, bueno, vamos a poner las cosas por su nombre. Hacer hoy en día un edificio, ¿cuánto cuesta? Vamos. Igual que las empresas, cuando hablamos de los salarios, cuando hablamos de IPC, ¿tú crees que empresas aquí en Andorra subir el IPC, que representa un 2,5, un 3% a los trabajadores a final de año, va a arruinar a estas empresas? Cuando están cambiando todas las tiendas, como mínimo cada 2 o 3 años, ves que remodelan todas las tiendas, ¿cuánto les cuesta esto? De otra manera sería un 3% por el salario de los trabajadores, Pero claro, cuando hablas con la patronal te dicen, no, no, pues uy, si hacemos esto, las tiendas de Andorra tienen que cerrar. Eso es lo que nos dice la patronal, cuando saben perfectamente que es mentira. Y cuando nosotros decimos, vale, venga, números encima de la mesa, ponen los números encima de la mesa. Ah, no, protección de datos. Claro, aquí está A como lo que hubiésemos interesa. tocado, claro, ¿sabes? Pero claro, nosotros decimos, a ver, en todos los sitios del mundo hay los comités de empresa. Pero en Andorra no hay comités de empresa. Hay 4 empresas que tienen comités de empresa. ¿Cómo funciona el comité de empresa? El trabajador y el empresario se sientan a la mesa en el mismo nivel. Entonces, cuando hay un problema, como por ejemplo pasó con SEAT, que cuando hubo el famoso aquel que estuvo a punto de cerrar SEAT, y al final consiguieron que viniera el Q5 a construirse en SEAT, yo estuve en esas negociaciones porque fui invitado por el y por comisiones obreras. Y allí se llegaba en las mesas, llegaba la empresa SEAT y ponía los números encima de la mesa. Señores, ha habido tanto de pérdidas este año. O señores, ha habido tanto de ganancias este año. El otro día estaba en Barcelona y yo voy a comprar a un Mercadona donde hay una pescadería. Y me decían las chicas del Mercadona, bueno, este año nos dan una semana más de vacaciones. ¿Cómo nos dan una semana más de vacaciones? Sí, como hemos pasado de las cifras que teníamos que tener, pues el señor Roth nos regala una semana de vacaciones. El año pasado se repartió 1,5 millones de euros entre todos los trabajadores de Mercadona. Aquí en Andorra lo hemos visto esto. Aquí si hay 1,5 millones de más de ganancia, van para la buchaca. ¿Eh? Que es así. Aquí es Entonces, como, claro, bueno, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? claro, Las familias, las 4 familias de Andorra, los del gobierno y los de los pisos son los mismos. claro, Y si no, son colegas. pero cuando dices, vale, vamos a hablar, la banca puede pagar lo que es el IPC a sus trabajadores. La banca cuando llega a final de año, que ha tenido, hoy salían los periódicos, ¿no? Que ha tenido no sé cuántos millones de beneficio, ¿no? ¿Por qué no reparte esa riqueza? ¿Quién dice la banca? Dice la empresa privada. No, yo, aquí el trabajador es como esta mesa o como ese sofá. Es un activo, o sea, no lo tienen como un activo de la empresa, no. Es un mueble de la empresa. Y hago con él lo que me da la gana porque para eso lo pago. Esa es la mentalidad empresarial que hay en Andorra. Durísimo, durísimo. Antes de nada, tocar el último tema sobre que Europa, haremos referéndum, no, se va a entrar, no se va a entrar, ¿qué puede A ver, pasar? el problema del acuerdo de asociación con Europa es muy delicado, porque claro, se ha hecho con el culo, así de claro lo digo.
se ha hecho un acuerdo de asociación sin tener en cuenta a la mitad de los actores sociales de este país. Pero, espera, Pero o sea, hablamos de que hay un acuerdo el sin, acuerdo está cerrado. sin que nosotros hayamos votado en referéndum No, no, o no, que no. nadie haya dicho nada. No, no. Aquí el gobierno empezó a hacer un acuerdo de asociación con Europa y es el acuerdo de asociación de Demócratas para Andorra ¿Vale? y la Unión Europea. Vale. Este acuerdo ha estado pues 6 o 7 o 8 años fraguándose. ¿Vale? Ahora ya está cerrado. Ahora es o esto o esto. Entonces, ahora tenemos que comernos los mocos por donde vienen. Es decir, que ahora o una de dos, o decimos no a este acuerdo de asociación y entonces se nos abre delante una incógnita, ¿qué pasará con Andorra? ¿Se nos continuarán respetando las condiciones que tenemos hoy en día, tanto a nivel duanero como a nivel de franquicias, como a nivel de que no nos incluyan como seamos un país como Marruecos o como fuera del Schengen y entonces a partir de aquí pongan unos controles en la frontera coche por coche? ¿O qué pasará? Esta es la incógnita que nos vendrá. Por otro lado, estamos dando un acuerdo de asociación. Yo, por ejemplo, este acuerdo de asociación a mí no me gusta. No es mi acuerdo porque yo no he podido decir nada. No he podido poner ni un punto ni una coma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero también soy consciente, o tenemos que ser conscientes, que es lo que hay. Tampoco, si decimos no a este acuerdo de asociación, cuidado, que nos la jugamos fuerte, porque ¿qué pasará con el futuro de Andorra? No lo sabemos, es una incógnita. Es muy fuerte lo que estoy diciendo aquí es muy fuerte, ¿eh? Porque yo soy contrario al acuerdo de asociación, pero al final aún tendremos que votar este acuerdo de asociación con la cuerda al cuello, aunque no nos guste. Pero esto, ¿alguien tiene que asumir la responsabilidad de haber hecho esto de la manera que se ha hecho? Me está entrando en shock. Claro, pero es que O es sea, así. a ver, ahora mismo me río porque El mira, acuerdo pero de asociación está rubricado, no está firmado, está rubricado, pero está cerrado. Es este acuerdo de asociación, no hay otro. no hay Este otro. es el acuerdo que hay y Y, que si hay acuerdo es este. pero es que Punto. Ni no va a hay haber. otro, ni va a haber otro. Es este Es y este o o lo punto. coges o lo dejas. Si lo dejas, ¿qué quiere decir? ¿A qué nos podemos enfrentar? A que te pongan, como ya pasó, unos gendarmes y unos guardias civiles en las fronteras y que solo puedes sacar un cartón y medio por persona y solo la franquicia que llegues a negociar. Porque todo lo que tenemos hasta ahora puede cambiar todo. ¿A dónde nos hemos metido? ¿O dónde nos han metido? Pero ya estamos dentro del baile y ahora hay que bailar. Lo que pasa es que lo que es la música no la ponemos nosotros. La pone un acuerdo de asociación que nos ha puesto el gobierno de Andorra, los demócratas por Andorra, con la Comisión Europea. Vale, y los otros partidos políticos saben toda esta información Sí, sí, y alucinan. claro, muchos dicen, no estamos de acuerdo con el acuerdo de asociación. Pero da igual. Vale, pero ¿hay otra alternativa? Sinceramente, ¿tenemos otra alternativa? ¿Qué pasará si nosotros rechazamos a vía referéndum este acuerdo de asociación? Lo que me preocupa es eso, saber qué pasará. Vale. Si no tiene que pasar nada, oye, fantástico, pero rechazar este acuerdo de asociación, por muy malo que sea, tendrá sus consecuencias. Y eso es lo que tenemos que tener todos claro. Vale. Y esto cuando, si hay un referéndum, ¿cuándo sería? Bueno, ¿Cuándo hay que darle una respuesta a la Unión Europea? ¿Cuándo sabremos esa en información? principio, antes de final de año, quieren tirar para adelante, porque claro, no solo afectas a Andorra, afecta a Andorra, Liechtenstein, San Marino, Mónaco ya se salió, Mónaco cuando llegó un momento dijo, yo me voy de aquí, a mí este acuerdo de asociación no me da, y se largó, pero a nosotros, nuestro gobierno nos ha mantenido allí. Luego veremos la diferencia de lo que pasará con Mónaco que ha salido del acuerdo de asociación, o nosotros que en principio tendremos que estar sí o sí dentro de este acuerdo de asociación. Yo me preocupa bastante, porque estamos ante un acuerdo de asociación que ya veremos cómo lo que nos prepara el futuro. Está muy incierta la cosa, pero de un lado y del otro, no nos engañemos. Ni está claro con el acuerdo, o sea, decir sí al acuerdo de asociación
no quiere decir que Andorra va a salir como un cohete, mucho menos, ¿eh? Igual nos puede perjudicar en muchos campos. El problema es que cuando le hemos preguntado al gobierno, señores del gobierno de Andorra, queremos que ustedes que han negociado este acuerdo de asociación, díganos los pros y díganos los contras, para que yo pueda decidir si me interesa o no me interesa, como empresario, como trabajador o como lo que sea, ¿vale? Pero no es así, porque será o sí o sí. Y si decimos no, pues ateneros a las consecuencias. A partir de aquí, vete a saber qué puede pasar. Ahora lo estamos viendo en la entrada Brexit esa que están montando. De momento Andorra han dicho, bueno, de momento os quedáis que no va a haber controles sistemáticos en las fronteras. Hombre, hemos visto, por ejemplo, Gibraltar, lo que representa coche por coche, persona por persona. Sabemos lo que es eso. Aquí nos hacen esto y nos matan. O sea, ya podemos cerrar todo. Bueno, Andorra se ha acabado. ¿Entiendes? Porque claro, estamos hablando del lado francés, porque Europa estamos en el lado francés y en el lado español. Aquí no tenemos una salida, no tenemos salida. O sea que ese es el problema. Claro, yo soy contrario a este acuerdo de asociación, a este. Pero como no hay posibilidad de que haya otro acuerdo de asociación, ahora lo que nos tenemos que plantear es, ¿nos lo comemos con patatas? ¿Todo lo malo y todo lo mal que lo hayan hecho? ¿O lo aceptamos y mira, que pase lo que Dios quiera? Para terminar, Gaby, Es complicado, ¿eh? ¿cuándo hay elecciones en este país? Finales de este año, principios del otro. Por eso aquí está, nosotros decimos que el referéndum tiene que ser ya antes de finales de verano. El referéndum tiene que venir ya para saber de una vez por todas para dónde tenemos que ir, ¿no? Claro, yo te puedo decir que yo que hablo con muchísima gente, tanto empresarios como trabajadores, hoy en día si se votara este referéndum, de este acuerdo de asociación, este acuerdo, yo creo que saldría de él. Porque la gente, primero, hay una desinformación enorme y segundo, la gente no sabe que estamos delante de una nebulosis que es brutal. ¿Y que los que vivimos en este país, a qué nos enfrentamos si vuelve a ganar DEA las Bueno, elecciones? yo espero que no. Primero, yo creo que las mayorías absolutas han sido fatales en este país. Hace muchos años que la derecha, demócratas por Andorra, antes liberales y todo lo que ha salido que ha salido de estos dos partidos, nos ha traído hasta donde hemos ido. Ya vemos dónde estamos. Pero claro, la culpa también es nuestra, por saber lo que votamos. La gente cuando vota tiene que ser consciente de lo que está votando. Si está votando el futuro de sus hijos, lo está votando que sus hijos acaben viviendo en Coll de Nargó. Eso es lo que tiene que tener claro. Y si no es así, tiene que exigir a los políticos del que vote a que den una solución al problema que ellos mismos han creado. O Porque el sea, problema de la vivienda aquí en Andorra tiene un denominador, ¿eh? No es una cosa que haya caído del cielo, ¿eh? El problema de la vivienda aquí en Andorra es de demócratas por Andorra. Es ellos que han creado este problema, con sus leyes de inversión extranjera en primer lugar y las leyes omnibus que han hecho después. podemos decir que tu opinión y la de muchísima gente que conoces es que con este partido político llamado DEA, que son los que gobiernan, ni tendremos viviendas dignas en Andorra, ni a precios justos, ni salarios dignos, Ah, tiene que haber equiparados y equilibrados con lo que es la vivienda. No habrán eh, jubilaciones, pensiones justas tampoco. Muchísima gente pensionista se tendrá que ir de este país cuando llevan 40 o 50 años levantándolo. Pero es que esto está claro. Cuando ves que el señor Jordi Sinca, que es el que está llevando ahora las finanzas de lo que es la seguridad social y sobre todo de todo lo que es el dinero que está allí metido, que sale y dice, no, los jóvenes lo que tienen que hacer es empezar a mirarse de invertir en su jubilación en empresas privadas. Oye, por qué no invierten en la seguridad social? Nos está diciendo que privaticemos una parte de lo que es la seguridad social. Este hombre es lo que está diciendo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es el gobierno, más en un país que estamos vendiendo pisos a 1.200.000 euros. ¿Pero estamos locos o qué? A ver, ¿qué pasa? Claro, toquemos un poco de pies en el suelo, ¿eh?
Claro, la propuesta que hubo de gobierno, de este gobierno de Democracia de Andorra, es no, aumentamos un 4% a los trabajadores y un 4% al empresario. Eso representa un 8%. Eso no nos da ninguna solución. Porque esto no es una garantía de que podamos estar 50 o 100 años sin mover. Claro, nos quedamos igual que estamos. No, si vamos a hacer una mejora, vamos a hacerla bien. Vamos, resulta no, invertir en empresas privadas. Lo que yo sepa, un seguro privado para tu jubilación, lo primero que miran es tener un beneficio, ¿no? Si no, ¿para qué están? Una empresa que monta un seguro que te dé una jubilación, primero tiene que sacar a ellos un beneficio. Pues ese beneficio que se lo lleva a la CAS, ¿no? Que ya está montado. ¿De qué estamos hablando? Entonces ya ves un poco que esta gente va con políticas neoliberales. Ellos no creen en lo que son las políticas públicas. Ellos lo que quieren es empezar a privatizar los servicios que tenemos hoy en día públicos en el Principado de Andorra. Y yo en eso estoy completamente en contra. Porque es muy sencillo. Si tenemos gente que quiere venir aquí a Andorra y que está dispuesto a pagar 600.000 euros de un piso, no hay problema. Estos 600.000 euros, tenemos una parte de ese dinero y lo dedicamos a pensiones. Tenemos una parte de ese dinero y lo dedicamos a educación. Tenemos una parte de ese dinero y lo dedicamos a sanidad. Ah, no. Esto a la buchaca de unos pocos. Entonces sí, eso sí que lo sabemos hacer, pero nada más. Y luego, lo que es todo el sistema público, pues lo iremos desgranando poco a poco. Entonces, claro, las pensiones, pues lo que hicieron con los funcionarios. Los funcionarios fue escandaloso. Por ley tenía que haber una cuenta con 400 millones de euros para la jubilación de los funcionarios. El gobierno nunca puso un duro en esa cuenta. Y llegaron y dijeron, no, pero esto eran expectativas de derecho, ¿eh? No era un derecho, aunque estuviera en la ley, ¿eh? Esto no es un derecho, ¿eh? Esto es una expectativa de derecho. Y robaron a mano armada 400 millones de euros a los trabajadores de la administración pública del gobierno de Andorra. Porque esto fue así, ¿eh? Entonces, claro, dijeron, no, pero tranquilos, ¿eh? El gobierno pondrá un 3%, vosotros ponéis un 3%, y así cuando os jubilaréis, tendréis una jubilación de 3 pares de narices. Ahora resulta que no es así, porque el 3% que da el gobierno, luego te lo vuelven a quitar. O sea, una merienda de tal manera, ahora vas a inspección de trabajo o vas a la inspección de la CAS y dices, señores, yo quiero saber, el día que yo me jubile, ¿qué es lo que cobraré? Y te dicen, imposible de saber. Porque hay una fórmula aquí tan estrambótica que no tenemos narices de decirte lo que tú cobrarás el día que te jubiles dentro de 15 o dentro de 20 años. ¿De qué estamos hablando? Acojonante. Es algo increíble, pero la gente, cuando a los andorranos, o no sé, o cuando llegan en el momento de las elecciones tienen una amnesia total, o no sé lo que pasa, pero continúan mandando los mismos, continúan las mismas políticas neoliberales. Pero claro, también vemos que por el otro lado, las políticas de izquierdas tampoco llegan a contactar con su electorado, que en principio tendrían que ser todos trabajadores y trabajadoras de Andorra. Aquí tenemos un problema muy grave. Porque si tú vas a mirar, empresarios en Andorra hay X, pero trabajadores hay muchos más, aunque sean andorranos ahora ya. No es como años atrás, que aquí los andorranos eran 15 o 12.000 y estos votaban, ahora ya son 30.000, la verdad. No hay 30.000 empresarios en este país, ¿eh? De estos 30.000, igual vamos a poner que de funcionarios pueden haber unos 10.000, de empresarios otros 10.000 y otros 10.000 trabajadores. ¿Por qué no saben 10.000? ¿Qué es lo que no cuadra aquí? Tenemos un problema muy grave, en este país, de amnesia colectiva. Gaby, amigo, ha sido un placer tenerte entre nosotros. Es que, La verdad es que no, seguramente va a haber un revuelo importante, habrán comentarios, preguntas, entonces un problema. posiblemente seas la primera persona que tengas que volver a venir. Y bueno, si algún representante del gobierno o alguien quiere tener una charla aquí con nosotros, está totalmente invitado. Y si quiere debatir, también yo estoy abierto a cualquier debate, ¿eh? A Sería, mí si alguien me puede explicar, y a mí, pero realmente, ¿eh?
¿Qué diferencia hay entre hacer un bloque de pisos aquí en Andorra o en la Vall d'Aran? ¿Dónde está la diferencia? Yo sí que lo sé, la especulación, nada más. Porque el terreno de la orografía es la misma. El precio de lo que es el material es el mismo. No es el mismo, es más caro en España que aquí. Porque abajo pagan un 20% de IVA y aquí un 4,5%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un camión que te suba un material de la Seu d'Urgell a Andorra? Aquí no está, son 10 kilómetros, ¿eh? Porque la frontera lo que tienes que pagar el 4,5, en España pagas un 20. Ya lo saben, Gaby. Estáis invitadísimos a debatir con nosotros y sería todo un placer. Y así también escuchar la Más a parte más, del gobierno. más a más, ten en cuenta otra cosa. Estamos hablando de lo que son construcciones tradicionales. Esto ha evolucionado muchísimo hoy en día. Hoy en día se pueden hacer construcciones, se hacen edificios enteros sin utilizar ni un solo ladrillo. Que son las casas estas prefabricadas que hace muchísimos años que en Estados Unidos o en Canadá, hablo de Canadá, no Se estoy lleva. hablando de la playa, que están a la orden del día y además las desplazan estas casas, imagínate. Porque yo he estado trabajando, he estado viendo todo esto y ellos construyen una casa y en verano la tienen en un sitio y en invierno la desplazan a otro sitio. A temperaturas de 25 y 30 grados bajo cero. No pasa nada. Y se puede construir, y se puede construir edificios a unos precios mucho más económicos de los que nos quieren hacer creer. Y es así. Y hoy en día, si miramos el edificio de bomberos de aquí de Andorra, o miramos el parking que se ha hecho delante del centro hospitalario del Hospital Nuestra Señora de Meritxell, o miramos los supermercados estos enormes que están construyendo ahí en Santa Coloma, son todos prefabricados de una empresa de Igualada. No voy a decir el nombre, pero sí que es una empresa de Igualada. Está aquí mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Gaby, para finalizar, un mensaje a la sociedad andorrana, Sí, que por favor. tiene que haber un cambio de mentalidad. La gente tiene que saber que ahora ya no se trata de izquierdas, derechas o cosas así. La gente tiene que tener claro que ahora se trata de la supervivencia de la gente que ha estado en este país toda la vida, de nuestros hijos y de nuestros nietos, si es que algunos los vamos a tener. Nosotros, yo lo único que pido es que el día 16 de mayo, que haya mucha gente que salga a la calle a decir que ya está bien. Ya está bien que nos tomen el pelo. Ya está bien que nos digan cosas que no son. Ya está bien que nos hagan creer que aquí construir Andorra vale 5 veces más que en España, porque no es verdad. No es verdad. Y yo puedo demostrar que no es verdad. Aquí lo que pasa es que hay una especulación 5 veces más grande que en España. Eso estaremos de acuerdo. Pues finalizamos con la frase de ya está bien. ¿No? ¿Te parece, Gaby? Exacto. Muchísimas gracias, amigo. Ha sido un placer tenerte entre nosotros y poder conversar de todo esto y darle un poquito más de luz a la gente y que, pues, bueno, podamos entender un poquito mejor lo que está sucediendo en este país y hacia dónde vamos. Esperemos que haya un cambio importante, que las políticas sociales, las políticas de vivienda cambien de una vez por todas, que se hagan realmente pisos de protección oficial y que no tenga que ver con el salario de las personas, sino que todo el mundo pueda tener una vivienda digna, a un precio digno y un salario digno en este puñetero país. Así será, Gaby, así será. Amigos, amigas, queridos y queridas, pues hasta aquí ha sido el podcast de hoy. Espero que os guste. Y nada, depende del revuelo que haya, pues volveremos a traer a Gaby y muchas preguntas que podáis hacer tanto en Instagram como en TikTok. Intentaremos eh, pasárselas a Gaby que las pueda contestar, si os parece. ¿Vale? Muchísimas gracias y hasta la próxima.